la tierra agrietada del oeste de Texas, un vaquero tranquilo sacó a una joven comanche de las arenas movedizas y le dio agua sin preguntarle su nombre. Pensó que estaba sola. 2 días después, ella regresó, esta vez con 30 guerreros a caballo detrás de ella. Algunos hombres habrían sacado sus armas. Bo Ramsey solo se quitó el sombrero. Lo que sucedió a continuación casi desencadenó una guerra, y luego algo que nadie esperaba. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. El sol de Texas se cernía sobre las planicies como un martillo candente, golpeando sin piedad la tierra agrietada que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Bo Ramsey ajustó el ala de su sombrero mientras su caballo, un alazán tostado llamado Hierro, avanzaba con paso cuidadoso por las orillas lodosas del río Pecos. El agua había bajado considerablemente durante las últimas semanas de sequía, dejando al descubierto bancos de arena y charcos traicioneros que parecían sólidos pero que podían tragarse a un hombre en cuestión de minutos. Bo escupió al suelo polvoriento y entrecerró los ojos bajo el sol implacable. Llevaba 3 horas buscando a la becerra extraviada, una novilla manchada que había desaparecido 2 días atrás. No era la primera vez que el ganado se alejaba en busca de agua fresca, pero con los comanche merodeando por la zona y los colonos cada vez más nerviosos, no podía permitirse perder ni una sola cabeza de ganado. A los 34 años, Bo había aprendido a leer la tierra como otros hombres leían los periódicos. Cada huella en el barro, cada rama rota, cada piedra fuera de lugar le contaba una historia. Había desarrollado esa habilidad durante sus años como explorador de caballería, cuando su vida dependía de distinguir entre el rastro de un ciervo y el de un guerrero comanche. Ahora, esas mismas habilidades le servían para rastrear ganado perdido y mantener vivo su pequeño rancho. El viento cambió de dirección, trayendo consigo el olor a agua estancada y vegetación en descomposición. Hierro resopló y sacudió la cabeza, como si también hubiera percibido algo extraño en el aire. Bo tiró suavemente de las riendas y se detuvo, aguzando el oído. El silencio era casi total, roto únicamente por el zumbido ocasional de las moscas y el distante graznido de un cuervo. Fue entonces cuando la vio. Al principio pensó que se trataba de un animal herido, tal vez un ciervo atrapado en el fango, pero cuando entrecerró los ojos y miró con más atención, su corazón se detuvo. Era una figura humana, hundiéndose lentamente en lo que parecía ser arena movediza a unos 50 metros río abajo. La persona luchaba débilmente, pero cada movimiento solo parecía hundirla más profundamente en la trampa mortal. Bo desmontó de un salto, sus botas golpeando el suelo seco con un ruido sordo. Su mano se dirigió instintivamente hacia el Colt .45 que llevaba en la cadera, pero se detuvo a medio camino. Quienquiera que fuera, estaba en peligro mortal, y en ese momento, eso era lo único que importaba. Se acercó con cautela, manteniéndose en terreno firme mientras evaluaba la situación. La figura atrapada era una mujer joven, no podía tener más de 20 años. Su piel era morena, bronceada por el sol implacable de Texas, y su cabello negro estaba recogido en trenzas adornadas con cuentas de colores. Llevaba una túnica de ante y mocasines, y aunque estaba cubierta de barro hasta la cintura, Bo pudo distinguir los intrincados bordados y abalorios que decoraban su vestimenta. Era comanche. No había duda al respecto. Bo sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Los recuerdos acudieron en tropel, el humo de las aldeas incendiadas, los gritos de los heridos, el olor a pólvora y sangre que parecía impregnado para siempre en su ropa. Había luchado contra los comanche durante 5 largos años, había visto morir a buenos hombres bajo sus flechas y había participado en acciones que todavía lo despertaban por las noches, empapado en sudor frío. La mujer levantó la vista hacia él, y sus ojos se encontraron. Eran oscuros como la obsidiana, pero no mostraban miedo. En cambio, había en ellos una especie de resignación orgullosa, como si hubiera aceptado su destino, pero se negara a suplicar por su vida. No dijo una palabra, pero Bo pudo leer en su expresión la misma dignidad feroz que había visto en los rostros de otros guerreros comanche momentos antes de su muerte. Por un instante que se sintió como una eternidad, los dos se miraron fijamente. Bo podía escuchar los latidos de su propio corazón, fuerte como un tambor de guerra. Sabía lo que diría cualquier hombre sensato en su situación.
que los Comanche eran enemigos, que habían matado a colonos inocentes, que dejarla morir sería hacer justicia por todos los que habían caído bajo sus hachas de guerra. Pero mientras miraba esos ojos orgullosos y desesperados, Bo solo pudo ver a otra persona atrapada, luchando por su vida. El pasado era el pasado. En este momento, había una vida que salvar, y eso era lo único que importaba. Sin decir palabra, Bo regresó corriendo hacia Hierro y desenrolló la cuerda de su silla de montar. Era una reata de cuero trenzado, fuerte y confiable, que había usado cientos de veces para enlazar ganado. Esperaba que fuera lo suficientemente resistente para sacar a una persona de la arena movediza. Regresó al borde del lodazal y comenzó a hacer un lazo en un extremo de la cuerda. Sus movimientos eran precisos y eficientes, producto de años de práctica. La mujer lo observaba en silencio, sin hacer ningún movimiento que pudiera hundirla más profundamente. «No te muevas», le gritó Bo, aunque no estaba seguro de si entendía inglés. «Voy a sacarte de ahí». Lanzó la cuerda con un movimiento fluido y certero. El lazo voló por el aire y cayó perfectamente alrededor de los hombros de la mujer. Ella lo agarró con ambas manos, pero siguió sin decir nada. Bo enrolló el otro extremo de la cuerda alrededor de la perilla de su silla de montar y montó a Hierro. El caballo, entrenado para el trabajo con ganado, entendió inmediatamente lo que se esperaba de él. Bo lo dirigió lentamente hacia atrás, manteniendo la tensión en la cuerda mientras el animal tiraba con fuerza constante. La arena movediza se resistía, como si fuera una criatura viva decidida a no soltar su presa. Bo podía sentir la tensión en la cuerda, el esfuerzo que hacía Hierro mientras sus músculos se tensaban bajo la silla. Por un momento terrible, pensó que no funcionaría, que la cuerda se rompería, o que la arena simplemente se tragaría a la mujer a pesar de sus esfuerzos. Pero entonces, con un sonido húmedo y nauseabundo, la arena cedió. La mujer emergió de su trampa fangosa como si hubiera renacido del propio barro. Bo siguió tirando hasta que ella estuvo completamente fuera del lodazal y en terreno firme, jadeando y temblando pero viva. Desmontó rápidamente y se acercó para ayudarla. Estaba cubierta de barro de la cintura para abajo, y Bo pudo ver que tenía las manos en carne viva por haber intentado agarrarse a algo, lo que fuera, para evitar hundirse. Pero estaba viva, y eso era lo que importaba. La mujer se incorporó lentamente, apartándose el cabello húmedo de la cara. Sus ojos se encontraron nuevamente con los de Bo, y esta vez había algo diferente en ellos. No gratitud exactamente, pero sí una especie de reconocimiento, como si estuviera reevaluando todo lo que creía saber sobre los hombres blancos. Bo desenrolló la cuerda de sus hombros y dio un paso atrás, dándole espacio. Sabía que había cruzado una línea invisible, que había hecho algo que podría traerle problemas con los colonos del pueblo, pero no se arrepentía. No podía arrepentirse de salvar una vida, sin importar a quién perteneciera esa vida. Se dirigió hacia Hierro y sacó su cantimplora y un paquete de carne seca de las alforjas. Regresó donde estaba la mujer y dejó ambas cosas en el suelo, a una distancia prudente de ella. Luego retrocedió hasta su caballo, sin darle la espalda pero sin mostrar agresión tampoco. La mujer miró los suministros, luego a Bo, luego otra vez a los suministros. Finalmente, se acercó y tomó la cantimplora. Bebió con sed desesperada, el agua corriendo por su barbilla y mezclándose con el barro que aún cubría parte de su rostro. Cuando terminó, tomó la carne seca y se la guardó en algún lugar dentro de su túnica. Se miraron una vez más, dos extraños unidos por un momento de humanidad pura en un mundo que parecía haber olvidado lo que eso significaba. Bo esperaba que dijera algo, cualquier cosa, pero ella siguió en silencio. No parecía ser por miedo o sumisión, sino por elección, como si las palabras fueran innecesarias para lo que había pasado entre ellos. Finalmente, Bo asintió ligeramente y montó a Hierro. No había nada más que hacer aquí. La había salvado, le había dado agua y comida, y ahora era hora de irse. Con suerte, ella encontraría el camino de regreso a su gente y él podría continuar con su búsqueda de la becerra perdida. Mientras se alejaba, Bo sintió la tentación de mirar hacia atrás, pero se resistió. Lo hecho estaba. Había actuado según su conciencia, y eso tendría que ser suficiente.
El sol seguía golpeando implacablemente, y todavía tenía ganado que encontrar. Pero mientras Hierro lo llevaba río arriba, Bo no podía quitarse de la mente la imagen de esos ojos oscuros y orgullosos. Había algo en ellos que lo perturbaba, no por lo que había visto, sino por lo que no había visto. No había odio allí, ni el desprecio feroz que esperaba encontrar en el rostro de una guerrera comanche. En cambio, había habido algo más sutil, más complejo. Inteligencia, sí, pero también una especie de evaluación, como si ella también estuviera reevaluando sus propias creencias. El resto del día pasó sin incidentes. Bo encontró huellas de la becerra perdida cerca de un grupo de mezquites, pero el rastro se perdía en las rocas. Tendría que continuar la búsqueda al día siguiente. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rojos intensos, Bo dirigió a Hierro hacia casa. Su rancho era modesto, una casa de troncos de una sola habitación, un establo pequeño pero sólido, y un corral que él y Mule habían construido con sus propias manos. No era mucho, pero era suyo, y después de años de guerra y muerte, la paz de este lugar era más valiosa que todo el oro de California. Mule Kessler estaba esperándolo en el porche, una silueta familiar recortada contra la luz dorada del atardecer. Era un hombre bajo y fornido, con brazos como troncos de árbol y una barba que parecía no haber visto una navaja en meses. Había servido bajo las órdenes de Bo durante la guerra, y cuando Bo decidió establecerse en Texas, Mule había venido con él sin hacer preguntas. ¿Encontraste a esa maldita becerra?, preguntó Mule mientras Bo desmontaba. Encontré su rastro, pero lo perdí en las rocas cerca del cañón, respondió Bo, desencillando Hierro. Tendré que seguir buscando mañana. Mule asintió y tomó las riendas del caballo. La llevaré al establo. Tienes esa cara que pones cuando algo te está carcomiendo por dentro. ¿Qué pasó? Bo vaciló por un momento. Conocía a Mule desde hacía años, y el hombre tenía razón. Algo lo estaba carcomiendo por dentro, pero no estaba seguro de cómo explicar lo que había pasado, o si debería hacerlo. Me topé con una situación hoy, dijo finalmente. Alguien en problemas. ¿Y? Mule esperó, pero Bo no elaboró. Está bien, guárdate tus secretos, pero si hay problemas viniendo hacia nosotros, preferiría saberlo con anticipación. Bo asintió. Si vienen problemas, serás el primero en saberlo, te lo prometo. Esa noche, Bo se sentó en su porche con una taza de café y miró las estrellas. El aire nocturno era fresco y tranquilo, una bendición después del calor del día, pero su mente no encontraba paz. Los recuerdos que había mantenido enterrados durante años comenzaron a resurgir, tan vívidos como si hubieran ocurrido ayer. Se acordó de Iron Creek, una aldea comanche que había atacado con su unidad 5 años atrás. Las órdenes habían sido claras: no dejar supervivientes. Los comandantes habían dicho que era necesario, que los comanche nunca entenderían nada que no fuera fuerza bruta. Bo había obedecido las órdenes, como un buen soldado. Pero había una anciana en esa aldea, una mujer que se había interpuesto entre los soldados y un grupo de niños aterrorizados. No había tenido armas, solo valor y desesperación. Los ojos de esa mujer, llenos de desafío y dignidad incluso en la cara de la muerte, habían perseguido a Bo durante años. Hoy, en los ojos de la mujer atrapada en la arena movediza, había visto algo similar. La misma dignidad inquebrantable, la misma negativa a suplicar o mostrar debilidad. Y por primera vez en años, Bo había sentido que estaba haciendo algo correcto, algo que podría equilibrar aunque fuera una pequeña parte del mal que había hecho en el pasado. El viento nocturno susurró entre los mezquites, llevando consigo el aroma de la salvia y la tierra seca. En algún lugar de la distancia, un coyote aulló, y su llamada fue respondida por otro más lejos. Bo terminó su café y entró a la casa, pero el sueño tardó mucho en llegar. Cuando finalmente se durmió, soñó con ojos oscuros y orgullosos, con arena movediza que se tragaba el mundo entero, y con una cuerda que se extendía hacia una oscuridad infinita, conectando mundos que nunca deberían haberse tocado. Al amanecer del día siguiente, Bo despertó con la sensación de que algo había cambiado irrevocablemente. El aire mismo parecía diferente, cargado de posibilidades que no había considerado antes. Mientras se vestía y preparaba su desayuno, no podía deshacerse de la sensación de que el rescate de ayer
había sido más que un simple acto de bondad. Había sido el primer paso en un camino que todavía no podía ver, pero que sabía que tendría que recorrer hasta el final, sin importar a dónde lo llevara. El río Pecos seguía fluyendo, indiferente a los problemas de los hombres, pero Bo sabía que la paz de su superficie era una ilusión. Como la calma que había construido aquí en su pequeño rancho podía romperse en un instante. La única pregunta era si él sería quien la rompiera, o si esa decisión sería tomada por él. Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. Bo despertó esa mañana con la sensación persistente de que el mundo había cambiado mientras dormía. Los rayos del sol se filtraban por la única ventana de su cabaña, pero parecían diferentes de alguna manera, más intensos, como si cargaran un mensaje que aún no podía descifrar. Se vistió despacio, con movimientos deliberados que habían perfeccionado años de rutina, pero su mente seguía regresando a los ojos oscuros de la mujer comanche y a la extraña tranquilidad que había sentido después de salvarla. 2 días habían pasado desde el incidente en el río. 2 días de búsqueda infructuosa de la becerra perdida, de reparaciones menores en el rancho, de conversaciones lacónicas con Mule que nunca tocaban el tema de lo que realmente le pesaba en el alma. Bo había esperado que el tiempo diluyera la intensidad de aquel momento, que los recuerdos se desvanecieran como lo hacían otros eventos rutinarios de su vida. Pero en lugar de eso, la imagen de la mujer atrapada en la arena movediza se había vuelto más nítida, más persistente. Esa mañana, había decidido reparar la cerca del lado oeste de su propiedad, un trabajo que había estado posponiendo durante semanas. Era labor física, el tipo de trabajo que generalmente lograba acallar los pensamientos inquietos que le rondaban la mente. Había salido temprano con sus herramientas, determinado a pasar el día concentrado en algo tangible y útil. Bo estaba martillando un poste suelto cuando escuchó el primer rumor. No era el viento, que conocía en todas sus variaciones en esta tierra árida. No era el sonido del ganado, ni el crujir de los mezquites bajo el sol matutino. Era algo más profundo, más rítmico, un tamborileo que parecía surgir de la propia tierra. Se detuvo, el martillo suspendido en el aire, y prestó atención. El sonido se volvía más fuerte, más definido. Cascos. Muchos cascos golpeando la tierra dura en un ritmo coordinado que hablaba de jinetes experimentados y caballos bien entrenados. Bo dejó el martillo en el suelo y se dirigió hacia Hierro, que pastaba tranquilamente cerca de la cerca. El caballo había levantado la cabeza y tenía las orejas erguidas. También había percibido el sonido que se acercaba. Bo montó de un salto fluido y cabalgó hacia una pequeña elevación que le daría una mejor vista del terreno circundante. Lo que vio le quitó el aliento. Una línea de jinetes se acercaba desde el este, moviéndose en formación perfecta a través de las planicies. Incluso a la distancia, Bo pudo contar al menos 30 caballos, cada uno montado por un guerrero. El sol de la mañana se reflejaba en las puntas de las lanzas y en los adornos de metal de sus arreos. No venían al galope. No había prisa desesperada en su avance. Se movían con la deliberación letal de depredadores que saben exactamente dónde van y qué van a hacer cuando lleguen. Eran comanche. No había duda posible. Bo sintió que su boca se secaba mientras observaba el grupo que se acercaba. Su mano se dirigió instintivamente hacia el rifle que llevaba en la funda de su silla, pero no lo desenfundó. 30 contra 1 no eran probabilidades que ningún hombre sensato aceptaría, sin importar qué tan buen tirador fuera. Si venían por él, si esto era algún tipo de venganza retrasada por años de conflicto entre su gente y la de ellos, no había mucho que pudiera hacer excepto vender cara a su vida. Pero algo en la formación del grupo le decía que esto no era una partida de guerra típica. Venían directamente hacia su rancho, eso era cierto, pero no había la dispersión táctica que esperaría de un ataque. Se mantenían en una línea casi ceremonial, como si fueran una delegación. Mientras observaba, Bo pudo distinguir figuras individuales en el grupo que se acercaba. Al frente cabalgaba un hombre mayor, su postura erguida y autoritaria incluso a la distancia. A su lado, Bo entrecerró los ojos, no seguro de si sus ojos le estaban jugando una mala pasada. A su lado, cabalgaba una figura más pequeña, más delgada,
con el cabello trenzado cayendo sobre los hombros. Su corazón se saltó un latido. Era ella, la mujer del río, la que había salvado de la arena movediza 2 días atrás. Bo bajó de la colina y regresó hacia su cerca, pero mantuvo a Hierro ensillado y listo. Si iba a enfrentar lo que fuera que estaba a punto de suceder, lo haría en su propia tierra, junto a la casa y el establo que había construido con sus propias manos. Era una cuestión de principios tanto como de estrategia. Mule apareció desde el establo. Obviamente también había escuchado el sonido de los cascos que se acercaban. Llevaba su rifle Spencer en las manos, pero lo tenía apuntando hacia el suelo. Sus ojos se encontraron con los de Bo, y en ellos Bo pudo leer la misma pregunta que él mismo se estaba haciendo. ¿Era este el momento en que su pasado finalmente los alcanzaba? ¿Cuántos?, preguntó Mule, su voz tensa pero controlada. 30, tal vez más, respondió Bo. Vienen en formación, no como una partida de guerra. ¿Y eso qué significa? Bo negó con la cabeza. No lo sé, pero mantente cerca del establo. Si las cosas se ponen feas, úsalo como cobertura. Mule asintió, pero no se movió. Había servido bajo las órdenes de Bo durante demasiados años como para abandonarlo ahora, sin importar las probabilidades. Los jinetes aparecieron por encima de una pequeña loma a unos 200 metros de distancia. Ahora Bo podía verlos claramente, y lo que vio confirmó sus sospechas. No era una partida de guerra, al menos no en el sentido tradicional. Los guerreros llevaban sus mejores galas, camisas de ante decoradas con cuentas y bordados elaborados, tocados de plumas que se mecían con el movimiento de sus caballos, lanzas y escudos que brillaban con pintura fresca. Al frente del grupo cabalgaba el hombre mayor que Bo había distinguido desde la distancia. Era alto e imponente, con el cabello gris recogido en trenzas gruesas adornadas con cuentas de plata. Su rostro estaba marcado por líneas profundas que hablaban de años de liderazgo y decisiones difíciles. Llevaba una camisa de ante blanco decorada con símbolos que Bo no podía interpretar, y en su brazo izquierdo lucía un escudo circular pintado con el diseño de un águila en vuelo. Y a su lado, tal como Bo había sospechado, cabalgaba la mujer del río. Se veía diferente ahora, limpia del barro que la había cubierto cuando la rescató. Su túnica era de ante suave color crema, decorada con cuentas azules y rojas en patrones geométricos intrincados. Su cabello estaba trenzado con cintas de colores y llevaba brazaletes de plata en ambas muñecas. Pero sus ojos eran los mismos, oscuros, inteligentes, y ahora llenos de una determinación que Bo no había visto antes. El grupo se detuvo a unos 50 metros de la casa, lo suficientemente cerca para hablar pero manteniendo una distancia respetuosa. El hombre mayor levantó una mano, y todos los jinetes se detuvieron como un solo hombre. El silencio que siguió fue absoluto, quebrado solamente por el resoplido ocasional de un caballo y el susurro del viento entre los mezquites. Bo respiró profundamente y espoleó a Hierro hacia adelante. Sabía que este era un momento crucial, que las próximas palabras y acciones determinarían si este encuentro terminaría en sangre o en algo completamente diferente. Se detuvo a unos 20 metros del grupo, lo suficientemente cerca para conversar pero manteniendo una distancia que no pareciera agresiva. El hombre mayor habló primero, su voz profunda y resonante, llevando fácilmente a través del espacio que los separaba. «Soy Viento Alto, jefe de los Quahadi», dijo en un inglés cuidadoso pero competente. «Esta es mi hija, Ahyoka». Bo asintió respetuosamente. «Soy Bo Ramsey. Esta es mi tierra». «Lo sé», respondió Viento Alto. «Mi hija me ha contado de tu gentileza hacia ella hace 2 días». La palabra gentileza sonaba extraña en el aire del desierto, cargada de implicaciones que Bo no podía interpretar completamente. Miró a Ahyoka, y ella le devolvió la mirada con esos ojos oscuros que parecían ver a través de él. «Solo hice lo que cualquier hombre decente habría hecho», dijo Bo. Una sonrisa casi imperceptible cruzó el rostro de Viento Alto. «Quizás, pero no cualquier hombre lo habría hecho por una mujer comanche. No en estos tiempos». Bo no tenía respuesta para eso, porque sabía que el jefe tenía razón. La mayoría de los colonos habrían seguido de largo, o peor aún, habrían visto la oportunidad de tomar una prisionera. El hecho de que él no hubiera hecho ninguna de esas cosas era lo que había traído a estos 30 guerreros a su puerta.
He venido a expresar la gratitud de mi pueblo, continuó Viento Alto. Agyoka es preciosa para nosotros, no solo como mi hija, sino como una de nuestras mujeres sabias más jóvenes. Su pérdida habría sido significativa. Bo inclinó la cabeza. Me alegra haber podido ayudar. Viento Alto estudió el rostro de Bo por un largo momento, como si estuviera tratando de leer algo escrito en un idioma extranjero. Finalmente, habló de nuevo. Mis guerreros han tenido sed durante el largo viaje hasta aquí. ¿Permitirías que den agua a sus caballos en tu río? Era una petición simple, pero Bo entendía el peso que llevaba. Permitir que un grupo de guerreros comanche usara los recursos de su tierra era un acto de confianza mutua que podría ser interpretado de muchas maneras por mucha gente diferente. Pero mirando los rostros de los hombres montados frente a él, Bo no vio amenaza. Vio sed, cansancio y algo que podría haber sido esperanza cautelosa. Por supuesto, respondió. El río es de todos los que necesitan agua. Un murmullo casi inaudible corrió entre los guerreros. Viento Alto asintió solemnemente, y Bo pudo haber jurado que vio aprobación en los ojos del jefe. Eres un hombre inusual, Bo Ramsey, dijo Viento Alto. Agyoka me dijo que no buscaste recompensa por tu ayuda, que simplemente te fuiste. No había nada más que hacer. Había muchas cosas más que hacer, replicó Viento Alto, pero elegiste no hacerlas. Eso dice mucho sobre el tipo de hombre que eres. El jefe hizo una señal con la mano, y los guerreros comenzaron a desmontarse. Se movían con eficiencia militar, algunos llevando los caballos al río mientras otros permanecían alertas, formando un perímetro defensivo natural. Era claro que, a pesar del tono ceremonial de este encuentro, estaban preparados para cualquier eventualidad. Agyoka desmontó de su caballo y se acercó a Bo. Cuando estuvo cerca, sacó algo de una bolsa de cuero que llevaba colgada del hombro. Era un cuchillo en una vaina decorada, claramente de fabricación comanche, con un mango tallado y incrustaciones de turquesa. Esto perteneció a mi hermano, dijo, hablando por primera vez desde que había llegado. Murió con honor luchando contra los soldados azules hace 2 inviernos. Ahora es tuyo. Bo miró el cuchillo, luego a Agyoka, luego de vuelta al cuchillo. Entendía la magnitud del regalo. Entre los comanche, regalar un arma de un guerrero muerto era uno de los honores más altos que se podían otorgar. Pero también entendía las implicaciones. Aceptar el regalo significaría aceptar un vínculo, una deuda de honor que podría complicar su vida de maneras que aún no podía prever. Es un honor muy grande, dijo finalmente, pero no sé si debería. Lo tomarás, interrumpió Viento Alto, su voz llevando la autoridad absoluta de un jefe acostumbrado a ser obedecido. Mi hija ha elegido honrarte de esta manera. Rechazar su regalo sería rechazar su honor, y por extensión, el de nuestro pueblo. Bo asintió y aceptó el cuchillo. Era pesado en sus manos, equilibrado a la perfección, y pudo sentir las horas de trabajo cuidadoso que habían sido invertidas en su creación. Lo colgó de su cinturón, junto al colt que había llevado durante tantos años. A lo lejos, Bo pudo ver una nube de polvo acercándose desde la dirección del pueblo. Jinetes, moviéndose rápido. Su corazón se hundió cuando se dio cuenta de lo que eso significaba. Alguien había visto a los comanche dirigiéndose hacia su rancho y había ido a reportarlo al pueblo. Probablemente dentro de 1 hora, todo Bitter Creek sabría que Bo Ramsey había estado confraternizando con salvajes en su propiedad. Viento Alto también había visto la nube de polvo, y sus ojos se endurecieron ligeramente. Parece que nuestra visita no pasará desapercibida, dijo. No, acordó Bo. Probablemente no. El jefe estudió el rostro de Bo por un momento más, luego asintió como si hubiera llegado a algún tipo de decisión. Entonces, es mejor que nos vayamos pronto. Pero recuerda esto, Bo Ramsey. Lo que has hecho hoy, lo que hiciste hace 2 días, no será olvidado. Si alguna vez necesitas la ayuda de los Quahadi, envía una señal al Cañón del Águila, al norte de aquí. Alguien estará escuchando. Con eso, Viento Alto hizo otra señal, y sus guerreros comenzaron a reunirse y montar sus caballos. La operación entera tomó menos de 10 minutos, pero Bo pudo ver que habían saciado su sed y la de sus caballos, y que algunos incluso habían llenado odres de agua para el viaje de regreso. Agyoka fue la última en montar. Se acercó a Bo una vez más,
y por un momento parecía como si fuera a decir algo más. En cambio, simplemente asintió, una vez, con la solemnidad de alguien sellando un pacto. Luego se habían ido, 30 jinetes moviéndose como una sola entidad a través de las planicies, dejando solo una nube de polvo y el eco de cascos como evidencia de que habían estado allí. Bo se quedó parado junto a su cerca a medio reparar, el peso del cuchillo comanche extraño contra su cadera, observando hasta que los jinetes desaparecieron en la distancia ondulante del calor. A su lado, Mule finalmente bajó su rifle y silbó suavemente. «Bueno», dijo Mule, «eso fue interesante». Bo asintió, pero no respondió. Sabía que lo que acababa de suceder era más que interesante. Era el tipo de evento que cambiaría todo, que lo marcaría a él y a su rancho de maneras que aún no podía prever completamente. La nube de polvo de los jinetes que se acercaban desde el pueblo se estaba volviendo más distinta. Bo pudo contar al menos 3 caballos, probablemente exploradores del pueblo que habían venido a investigar los reportes de actividad comanche en el área. Se tocó el mango del cuchillo comanche en su cinturón y suspiró. Las siguientes horas iban a ser muy largas, y tenía la sensación de que solo eran el comienzo de problemas mucho mayores que se acercaban como una tormenta en el horizonte. Bo no tuvo que esperar mucho para descubrir quiénes eran los jinetes que se acercaban desde el pueblo. Reconoció la silueta del sheriff Ellis DeWitt, incluso a la distancia, por la forma distintiva en que se sentaba en su silla de montar, rígido como un tablón y con los hombros cuadrados como si estuviera constantemente posando para un retrato. Con él venían 2 hombres más, Jake Morrison, uno de los exploradores del pueblo, y Tom Bradley, el herrero que también servía como diputado cuando la situación lo requería. Los 3 hombres se acercaron al galope, levantando una nube de polvo que se arremolinaba en el aire inmóvil de la tarde. Bo pudo ver la tensión en sus rostros incluso antes de que estuvieran lo suficientemente cerca para hablar. DeWitt tenía esa expresión particular que ponía cuando algo había alterado su sentido del orden y control, una mezcla de irritación y oportunismo político que Bo había aprendido a reconocer a lo largo de los años. Los 3 jinetes se detuvieron cerca de la casa, y DeWitt desmontó con movimientos deliberados y teatrales. Era un hombre en sus 40, con bigote cuidadosamente encerado y un traje que siempre parecía demasiado limpio para alguien que supuestamente trabajaba en la frontera de Texas. Sus ojos azules eran fríos y calculadores, y Bo sabía que el sheriff ya estaba evaluando la situación desde múltiples ángulos políticos. «Bo», dijo DeWitt, su voz llevando una autoridad oficial que sonaba forzada. «Tenemos reportes de actividad comanche en tu propiedad. ¿Puedes explicarnos qué ha estado sucediendo aquí?» Bo cruzó los brazos sobre el pecho, sintiendo el peso del cuchillo comanche contra su cadera como un recordatorio físico de lo que acababa de ocurrir. «Tuve visitantes. Vinieron en paz, tomaron agua para sus caballos y se fueron». «¿Visitantes?». La voz de DeWitt subió una octava. «¿Llamas visitantes a 30 guerreros comanche armados?». Jake Morrison se adelantó, obviamente ansioso por contar su versión de los eventos. Era un hombre nervioso con ojos inquietos que siempre parecía estar buscando una oportunidad para impresionar a sus superiores. «Los vi desde la colina oeste, sheriff. 30, tal vez más, todos pintados para la guerra, con lanzas y escudos. Se quedaron aquí por lo menos 1 hora, hablando con Bo como si fueran viejos amigos». «No estaban pintados para la guerra», corrigió Bo con calma. «Y no se quedaron 1 hora. Fueron 15 minutos, tal vez 20. ¿Y eso se supone que nos haga sentir mejor?», preguntó Tom Bradley, su voz áspera por años de respirar humo de la forja. «15 minutos es tiempo suficiente para planear un ataque, ¿no crees?». Bo miró a los 3 hombres, viendo en sus rostros la misma mezcla de miedo y agresión que había visto tantas veces durante la guerra. Era el tipo de miedo que convertía a hombres ordinarios en turbas, que transformaba la sospecha en violencia con una velocidad que siempre lo había perturbado. «No estaban planeando un ataque», dijo Bo. «Vinieron a expresar gratitud». «¿Gratitud?». DeWitt se quitó el sombrero y se pasó la mano por el cabello escaso. «¿Gratitud por qué?». Bo vaciló. Sabía que cualquier cosa que dijera ahora sería reportada de vuelta al pueblo, probablemente con embellecimientos dramáticos que harían que la historia creciera con cada repetición. Pero también sabía que mentir solo empeoraría las cosas a largo plazo.
Ayudé a una de las suyas hace unos días. Se había metido en problemas cerca del río. DeWitt se puso el sombrero de nuevo, sus ojos estrechándose. ¿Qué tipo de ayuda? El tipo de ayuda que cualquier hombre cristiano daría a alguien en peligro. «Maldita sea, Bo», explotó Bradley. «Deja de hablar en acertijos. ¿Qué diablos hiciste?» Bo sintió que su paciencia se agotaba. «Salvé a una mujer de ahogarse en arena movediza. Le di agua y comida. Eso es todo». Los tres hombres intercambiaron miradas significativas. DeWitt se acercó un paso más, bajando la voz como si estuviera compartiendo un secreto. «Bo, entiendo que tienes un corazón bueno. Es una de las cosas que siempre he respetado de ti. Pero tienes que entender la posición en la que esto nos pone a todos. Los colonos están nerviosos. Ha habido rumores de que los comanches se están reorganizando, preparándose para una nueva serie de ataques. Y ahora apareces tú, confraternizando con ellos». «No estaba confraternizando con nadie», interrumpió Bo. «Estaba haciendo lo correcto». «¿Lo correcto?». Morrison se rió con amargura. «¿Lo correcto para quién? ¿Para los comanche que mataron a la familia de los Henderson el año pasado? ¿Para los niños que fueron secuestrados en el asentamiento de Cedar Creek?». Bo sintió una punzada de culpa. Conocía esas historias. Había visto los resultados de las incursiones comanche con sus propios ojos. Pero también había visto lo que los soldados habían hecho a las aldeas comanche. Había sido parte de atrocidades que todavía lo despertaban por las noches. «No todos los comanches son iguales», dijo Bo. «Igual que no todos los blancos son iguales». «Esa es una forma muy peligrosa de pensar», dijo DeWitt, su voz tomando un tono amenazante. «Especialmente para alguien que vive tan aislado como tú. ¿Qué pasaría si decidieran que tu amistad no es suficiente? ¿Qué pasaría si vinieran por ti en la noche?» Bo miró fijamente al sheriff. «Entonces supongo que tendré que lidiar con eso cuando suceda». DeWitt suspiró dramáticamente, como si estuviera agotado por la terquedad de Bo. «Mira, no quiero que esto se vuelva oficial. No quiero tener que arrestarte por ayudar y abrigar al enemigo. Pero el pueblo necesita garantías de que no va a haber más visitas como la de hoy». «No puedo controlar quién viene a mi tierra», respondió Bo. «Pero puedo controlar cómo los trato cuando vienen». «Ese es exactamente el problema», dijo Bradley. «No puedes tratarlos como si fueran invitados de honor cuando son los mismos salvajes que han estado atacando nuestros asentamientos durante años». La palabra salvajes golpeó a Bo como una bofetada. Había escuchado esa palabra 1.000.000 de veces durante sus años de servicio militar. La había usado él mismo cuando era joven e ignorante. Pero ahora, después de haber mirado a los ojos de Ahyoka, después de haber visto la dignidad y inteligencia de Viento Alto, la palabra le sonaba vacía y cruel. Tal vez el problema es que todos estamos tan ocupados viéndonos como enemigos que hemos olvidado que también somos personas. DeWitt se adelantó, su rostro enrojeciendo. ¿Personas? ¿Después de todo lo que han hecho? ¿Después de todas las familias que han destruido? ¿Y qué hay de todas las familias comanche que nosotros hemos destruido?, replicó Bo. ¿Qué hay de las aldeas que quemamos? ¿De los niños que matamos? El silencio que siguió fue tenso y peligroso. Los tres hombres miraron a Bo como si hubiera blasfemado, como si hubiera cruzado una línea que no debería haberse cruzado nunca. Finalmente DeWitt habló, su voz fría como el hielo. «Bo, creo que el sol del desierto te ha afectado el cerebro, o tal vez has estado solo demasiado tiempo, pero lo que acabas de decir, eso suena mucho a traición. No es traición decir la verdad». «¿La verdad?», Morrison se rió. «¿La verdad es que somos iguales a los salvajes que escalpen mujeres y niños?». Bo sintió que su temperamento se encendía, pero se obligó a mantener la calma. «La verdad es que la violencia genera más violencia, y que tal vez, solo tal vez, si empezáramos a tratarnos como seres humanos en lugar de como enemigos, podríamos encontrar una manera de vivir en paz». DeWitt se acercó hasta que estuvo a solo unos pasos de Bo. «Esa es una filosofía muy noble, Bo. Pero noble no te va a mantener vivo cuando vengan por ti en la noche. Y noble no va a proteger a las familias inocentes que podrían ser atacadas porque tú les diste a los comanche la idea de que somos débiles». «¿Débiles?». Bo se quitó el sombrero y se pasó la mano por el cabello. «¿Mostrar misericordia es debilidad? En este lugar, en este tiempo, sí», respondió DeWitt. «La misericordia es un lujo que no nos podemos permitir.
Bo miró a los 3 hombres parados frente a él y sintió una tristeza profunda asentarse en su pecho. Estos eran sus vecinos, hombres con los que había compartido comidas y conversaciones durante años. Pero ahora los veía como extraños, como productos de un miedo que los había endurecido hasta el punto donde la compasión básica se había vuelto sospechosa. «Bueno», dijo finalmente, «supongo que ahí es donde tú y yo diferimos». DeWitt asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta. «Supongo que sí. Pero Bo, como tu sheriff y como alguien que ha considerado tu amistad durante años, te voy a dar un consejo. Mantente alejado de los Comanche. No los ayudes, no los alimentes, no les des agua. Y si vuelven aquí, nos lo haces saber inmediatamente. ¿O qué? O tendré que considerar que eres una amenaza para la seguridad de este condado. Y no queremos que llegue a eso, ¿verdad?» Bo se puso el sombrero de nuevo, sintiendo el peso de la amenaza implícita en las palabras del sheriff. «No, supongo que no». DeWitt asintió satisfecho, aparentemente creyendo que había logrado intimidar a Bo hasta la sumisión. «Bien, entonces entendemos la situación». Los 3 hombres remontaron sus caballos, y DeWitt se inclinó hacia adelante en su silla. «Oh, y Bo, el reverendo Bray está planeando un sermón especial este domingo, sobre la importancia de la lealtad y la unidad en tiempos difíciles. Sería bueno verte allí». Con eso, los 3 jinetes se alejaron, dejando otra nube de polvo en su estela. Bo los observó hasta que desaparecieron. Luego se volvió hacia Mule, que había permanecido silencioso durante toda la conversación. «Bueno», dijo Mule, escupiendo al suelo. Eso fue sutil como un martillo en la cabeza. Bo asintió. DeWitt nunca ha sido conocido por su sutileza. «¿Qué piensas hacer?» Bo miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a descender hacia las montañas distantes. «No lo sé todavía, pero no voy a dejar que el miedo me dicte cómo vivir. El miedo puede ser una cosa saludable, Bo, especialmente cuando hay 30 guerreros Comanche involucrados. No tengo miedo de los Comanche, Mule. Tengo miedo de lo que va a pasar si seguimos por este camino, de convertirte en algo que no quiero ser». Mule estudió el rostro de su amigo por un largo momento. «¿Y qué hay del pueblo? ¿Qué hay de DeWitt y sus amenazas?» Bo se tocó el mango del cuchillo Comanche en su cinturón. «Supongo que tendremos que ver qué pasa». Esa noche, mientras Bo se sentaba en su porche bebiendo café y observando las estrellas, pudo ver un resplandor anaranjado en la dirección del pueblo. Sabía lo que era. El fuego de una reunión nocturna, probablemente en la iglesia o en el salón municipal. La gente se estaría reuniendo para hablar de lo que había pasado en su rancho, para alimentar sus miedos mutuos hasta que se convirtieran en algo más peligroso. El viento nocturno llevaba el sonido distante de voces elevadas, aunque no podía distinguir las palabras. No necesitaba oírlas para saber lo que se estaba diciendo. Había estado en suficientes reuniones similares durante la guerra para conocer el patrón. Primero la indignación, luego las demandas de acción, finalmente el consenso de que algo tenía que hacerse. Bo terminó su café y entró a la casa, pero el sueño no vino fácilmente. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Agioka, la dignidad tranquila en sus ojos cuando le había entregado el cuchillo de su hermano. Y cada vez que comenzaba a quedarse dormido, escuchaba el eco de las palabras de DeWitt. «La misericordia es un lujo que no nos podemos permitir». Pero Bo sabía que el sheriff estaba equivocado. La misericordia no era un lujo, era la única cosa que los separaba de los animales. Y sin importar las consecuencias, sin importar las amenazas o las presiones, no iba a renunciar a ella. El resplandor en el horizonte había persistido hasta bien entrada la madrugada, y cuando Bo finalmente se quedó dormido, sus sueños estuvieron llenos de voces airadas y el eco distante de cascos en la tierra dura. Despertó antes del amanecer, con la sensación persistente de que algo estaba terriblemente mal, una inquietud que se asentaba en su estómago como plomo frío. Se vistió en silencio y salió al porche, donde el aire matutino todavía llevaba el aroma acre del humo. A la distancia, podía ver que las luces del pueblo seguían encendidas, cosa inusual para esta hora de la madrugada. Bitter Creek era un lugar que se acostaba temprano y se levantaba con el sol, pero esta noche parecía que pocos habían encontrado el sueño. Bo caminó hacia el establo para revisar a los caballos y alimentar al ganado,
siguiendo la rutina que había establecido desde que se instaló en este lugar. Pero algo en el aire le decía que esta no sería una mañana como las otras. Había una tensión, una electricidad que precedía a las tormentas, aunque el cielo estaba completamente despejado. Fue cuando se dirigía hacia el corral que lo vio. Al principio pensó que sus ojos le estaban jugando una mala pasada en la luz tenue del amanecer, pero mientras se acercaba, la imagen se volvía más clara y más horrible. Colgando del poste de la cerca que había estado reparando ayer, había algo que le hizo que se le revolviera el estómago. Era una becerra joven, probablemente la misma que había estado buscando durante días, pero ahora estaba muerta, colgada por las patas traseras del poste de madera. Su garganta había sido cortada, y la sangre había goteado hasta formar un charco oscuro en la tierra debajo. Pero lo que hizo que Bo sintiera una furia fría corriendo por sus venas no fue solo la muerte del animal, sino lo que habían hecho con ella. La habían mutilado deliberadamente, le habían cortado las orejas y la cola, y habían tallado símbolos crudos en su flanco. No eran símbolos comanche. Bo conocía sus marcas lo suficientemente bien como para saberlo. Estos eran cortes torpes, hechos por alguien que quería que parecieran marcas tribales, pero que no tenía idea de cómo hacerlas correctamente. En el poste mismo, tallado profundamente en la madera, había un mensaje en inglés: «Amante de salvajes, vete o muere». Bo se quedó parado frente a la escena por un largo momento, sintiendo cómo la rabia y la tristeza luchaban por el control de sus emociones. Había visto suficiente violencia en su vida para saber que esto no era obra de guerreros comanche. Era el trabajo de hombres blancos, probablemente de su propio pueblo, tratando de enviarte un mensaje envuelto en el tipo de brutalidad que pudieran culpar a otros. El sonido de pasos detrás de él lo hizo volverse. Mule se acercaba desde la casa, con el rifle en las manos y una expresión sombría en el rostro. «Los escuché durante la noche», dijo Mule, mirando la escena con disgusto. «Pensé que tal vez eran coyotes cerca del ganado. Debería haber salido a investigar». «No habrías podido detenerlos», respondió Bo, «y probablemente habrías terminado colgado junto con la becerra». Mule se acercó más, estudiando los cortes en el animal. «Malditos cobardes. Ni siquiera tuvieron el valor de enfrentarte cara a cara». Bo asintió, pero su mente ya estaba trabajando en las implicaciones más amplias de lo que había sucedido. Esto no era solo una amenaza personal, era una declaración. Quien hubiera hecho esto quería que él supiera que tenía enemigos, que su acto de misericordia hacia Ahyoka había sido marcado como traición por al menos algunos de sus vecinos. «Tenemos que enterrar a la becerra», dijo Bo, «y luego tenemos que prepararnos». «¿Prepararnos para qué?». Bo miró hacia el pueblo, donde el humo seguía elevándose en columnas delgadas contra el cielo de la mañana. «Para lo que venga después. Esto no va a terminar aquí». Pasaron la siguiente hora cortando la becerra del poste y cavando una tumba improvisada en terreno firme, lejos de la casa. Era trabajo duro y desagradable, pero Bo insistió en hacer las cosas correctamente. El animal no tenía la culpa de haberse convertido en un símbolo en la guerra de otros hombres. Mientras trabajaban, Mule mantuvo una conversación constante, principalmente maldiciendo a los perpetradores y especulando sobre sus identidades. Pero Bo se mantuvo en silencio, perdido en sus propios pensamientos. Sabía que esto era solo el comienzo. Los hombres que habían hecho esto no se conformarían con una sola advertencia. Acababan de terminar de llenar la tumba cuando vieron que se acercaba otro jinete. Esta vez no era un grupo, sino una sola persona, moviéndose con cautela pero sin la prisa desesperada que había caracterizado a los visitantes del día anterior. Mientras la figura se acercaba, Bo pudo distinguir que era una mujer. Montaba como una comanche, con la gracia natural que venía de una vida entera en el lomo de un caballo. Su corazón se aceleró cuando se dio cuenta de quién era. Ahyoka se detuvo a unos 50 metros de la casa, como había hecho su padre el día anterior. Pero esta vez estaba sola, sin la protección de 30 guerreros. Su presencia aquí, después de lo que había pasado durante la noche, era tanto valiente como peligrosa. Bo caminó hacia ella, dejando a Mule cerca de la casa con el rifle listo, pero apuntando hacia el suelo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca para hablar sin gritar, se detuvo. «Es peligroso que estés aquí», dijo, «especialmente sola». Ahyoka miró hacia el poste donde había estado colgada la becerra, luego de vuelta a Bo.
Sus ojos oscuros estaban llenos de una comprensión que no necesitaba palabras. «Vi el humo de sus fuegos durante la noche», dijo en su inglés cuidadoso, «y escuché a los búhos hablando de muerte en la oscuridad». Bo frunció el ceño. «¿Búhos?». Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, cruzó el rostro de Agioka. «Es lo que llamamos a nuestros exploradores cuando se mueven en la noche. Vieron lo que los hombres de tu pueblo hicieron aquí». Bo sintió un escalofrío corriendo por su columna vertebral. «¿Tus exploradores estuvieron aquí durante la noche? Algunos de mi gente no confían en tu pueblo. Naako, mi primo, insistió en que alguien debería vigilar. Ahora se alegra de haber tenido razón». «¿Y qué va a hacer Naako con esa información?». Los ojos de Agioka se oscurecieron. «Mi primo es un guerrero, y piensa como un guerrero. Cree que la sangre debe ser respondida con sangre». Bo se pasó la mano por la cara, sintiendo súbitamente muy cansado. «Esto va a empeorar las cosas. Va a darles a los hombres del pueblo exactamente la excusa que necesitan para justificar lo que quieren hacer». «Lo sé», dijo Agioka. «Por eso vine, para advertirte y para pedirte algo». «¿Qué?». Agioka desmontó de su caballo y se acercó más a Bo. Cuando estuvo cerca, sacó algo de una bolsa que llevaba colgada del hombro. Era una piedra pequeña, lisa y negra, con símbolos grabados que Bo no podía leer. «Esto es una piedra de habla», explicó. «En mi pueblo, cuando alguien lleva una de estas, significa que viene en son de paz, para negociar o para dar advertencias. Nadie debe hacerle daño mientras la lleve». Bo tomó la piedra, sintiendo su peso sorprendente en la palma de su mano. «¿Por qué me das esto?». «Porque creo que va a haber violencia, y creo que va a ser pronto. Y cuando llegue, quiero que vengas a mí, o a mi padre. Queremos hablar antes de que sea demasiado tarde para las palabras». «¿Y si ya es demasiado tarde?». Agioka miró hacia el pueblo, donde el humo seguía elevándose en el aire matutino. «Entonces todos pagaremos el precio de la locura de unos pocos». Bo se guardó la piedra en el bolsillo de su camisa, sintiendo su peso extraño contra su pecho. «Agioka, hay algo que necesitas saber. Los hombres que hicieron esto anoche no lo hicieron solo para amenazarme. Lo hicieron para hacer que pareciera como si hubieran sido guerreros comanche». Los ojos de Agioka se endurecieron. «Entiendo. Quieren que mi pueblo sea culpado por su cobardía». «Exactamente. Y si Naako y sus guerreros hacen algo ahora, van a estar jugando directamente en sus manos». Agioka asintió lentamente. «Hablaré con mi padre. Tal vez él pueda controlar a Naako por un tiempo más. Pero ¿y tú? ¿Qué vas a hacer?». Bo miró hacia su casa, hacia el establo y los corrales que había construido con sus propias manos, hacia la pequeña parcela de tierra que se había convertido en su hogar. «No lo sé todavía, pero no voy a dejar que el miedo me eche de mi propia tierra». «Puede que no sea tu elección», dijo Agioka suavemente. «Los hombres asustados hacen cosas terribles». Como si hubieran sido invocadas por sus palabras, aparecieron figuras en el horizonte. Esta vez no eran 3 jinetes, sino al menos una docena, moviéndose en formación cerrada hacia el rancho. Bo pudo ver el destello del metal bajo el sol matutino, armas preparadas para la acción. «Tienes que irte», le dijo a Agioka, «ahora mismo». Pero Agioka se quedó donde estaba, mirando hacia los jinetes que se acercaban. No hasta que sepa qué quieren hacer». «Agioka, si te encuentran aquí, si me encuentran aquí, tal vez finalmente entiendan que no todos los comanches son sus enemigos». Bo quería argumentar, quería insistir en que se fuera antes de que fuera demasiado tarde. Pero había algo en la expresión de Agioka, una determinación feroz que le recordaba a su padre, que le decía que no se movería hasta que estuviera lista. Los jinetes se acercaban rápidamente, y Bo pudo reconocer a varios de ellos incluso a la distancia. DeWitt iba al frente, por supuesto, pero con él venían hombres que Bo no había esperado ver, comerciantes del pueblo, ganaderos, incluso el reverendo Bray montado en una mula vieja que parecía tan incómoda con la situación como su jinete parecía decidido. Mule se acercó desde la casa, manteniendo el rifle a su lado, pero listo para usarlo. «Bo, esto no me gusta nada». «A mí tampoco», respondió Bo, «pero vamos a mantener la calma hasta que veamos qué quieren». El grupo se detuvo a unos 100 metros de la casa, formando una línea semicircular que efectivamente bloqueaba cualquier ruta de escape hacia el este o el sur.
Bo notó que varios de los hombres tenían cuerdas colgando de sus sillas de montar, y el significado de eso no se le escapó. DeWitt se adelantó, su rostro rojo por el sol y la indignación. «Ramsey, ¿qué diablos crees que estás haciendo?» «Estoy parado en mi propia tierra», respondió Bo. «¿Cuál es tu problema, sheriff?» «Mi problema es que tienes a una salvaje en tu propiedad después de lo que pasó anoche». DeWitt señaló hacia Ahyoka, quien se había movido para estar junto a Bo. «Después de que sus amigos mataran tu ganado y amenazaran tu vida». Bo sintió la ironía de la situación como un golpe físico. Los hombres que probablemente habían matado su becerra ahora estaban acusando a los Comanche del crimen. «Los Comanche no mataron mi ganado», dijo Bo con voz clara. «Y ella no es mi prisionera, es mi invitada». Un murmullo airado corrió entre los jinetes. El reverendo Bray se adelantó en su mula, su rostro pálido pero decidido. «¡Bo Ramsey!», gritó, su voz predicadora llevando fácilmente a través de la distancia. «Has sido seducido por los sirvientes de Satanás, pero no es demasiado tarde para la redención si renuncias a tus caminos pecaminosos». Bo miró al predicador, sintiendo una mezcla de pena y disgusto. «Reverendo, la única cosa pecaminosa que veo aquí es una turba de hombres armados amenazando a gente inocente». «¿Inocente?», DeWitt se rió amargamente. «¿Llamas inocente a alguien de la raza que ha estado matando colonos durante décadas?» Bo sintió que Ahyoka se tensaba junto a él, pero ella no respondió a la provocación. En cambio, habló con una voz tranquila que de alguna manera llevaba más autoridad que todos los gritos de los hombres montados. «Soy Ahyoka, hija de Viento Alto. Vengo en paz, con una piedra de habla, para advertir de peligros que se acercan. Pero veo que el peligro ya está aquí». Sus palabras, dichas en inglés perfecto, causaron un silencio momentáneo entre los jinetes. Pero DeWitt se recuperó rápidamente. «No nos importa quién seas o qué piedra lleves. Este es territorio americano, y no tienes derecho a estar aquí». «Tengo el derecho que me da Bo Ramsey como invitada en su tierra», respondió Ahyoka. «¿O es que los americanos ya no respetan los derechos de propiedad?». La pregunta cortó como un cuchillo, porque era exactamente el tipo de argumento que estos hombres no podían refutar sin contradecir sus propias creencias sobre la ley y el orden. Bo se adelantó un paso, sintiendo el peso de la piedra de habla en su bolsillo y el del cuchillo comanche en su cinturón. «Ahyoka está aquí bajo mi protección. Si tienen un problema con eso, pueden discutirlo conmigo». DeWitt sonrió, pero no había humor en la expresión. «Oh, vamos a discutirlo, Bo. De eso puedes estar seguro». El viento cambió de dirección, trayendo consigo el olor a pólvora y sudor de caballo. Bo se dio cuenta de que algunos de los hombres habían desenfundado sus armas, manteniéndolas apuntando hacia el suelo, pero listas para la acción. La mañana que había comenzado con la promesa de explicaciones se estaba convirtiendo rápidamente en algo mucho más peligroso. Bo miró los rostros de los hombres que había conocido durante años, viendo en ellos la transformación que el miedo y la ira podían obrar en gente ordinaria. Y en el horizonte, apenas visible en la distancia ondulante del calor, pudo ver más polvo elevándose. Más jinetes se acercaban, aunque no podía distinguir si eran más colonos o si Naako había decidido que era hora de que los Comanche respondieran a la provocación. De cualquier manera, Bo sabía que los próximos minutos determinarían si esta confrontación terminaría con palabras o con sangre derramada en la tierra seca de Texas. La tensión en el aire era tan espesa que Bo podía sentirla como una presión física en su pecho. Los 12 hombres montados formaban un semicírculo amenazante, sus armas listas aunque todavía no apuntaran directamente. DeWitt mantenía su posición al frente, su rostro enrojecido no solo por el sol, sino por una ira que parecía alimentarse de sí misma con cada momento que pasaba. Bo pudo sentir a Ahyoka junto a él, su presencia tranquila y determinada, pero también pudo percibir la tensión en sus músculos. Ella sabía, como él, que estaban en el filo de la navaja, que una palabra equivocada o un movimiento en falso podría desatar una violencia que ninguno de ellos podría controlar. El polvo en el horizonte se estaba acercando, y ahora Bo podía distinguir las figuras individuales. Su corazón se hundió cuando se dio cuenta de lo que estaba viendo. Eran guerreros Comanche, al menos 20 de ellos, cabalgando en formación de batalla directamente hacia donde se desarrollaba la confrontación. «Mierda», murmuró Mule desde su posición cerca de la casa.
Esto va a ponerse muy feo muy rápido. DeWitt también había visto a los jinetes que se acercaban, y su expresión se endureció aún más. «Bueno, bueno», gritó. «Parece que tus amigos salvajes vienen a rescatarte, Ramsey». «No son mis amigos», respondió Bo, aunque sabía que nadie le creería. «Y no vienen a rescatarme». «Entonces, ¿por qué diablos están aquí?», preguntó Tom Bradley, su voz tensa por el nerviosismo. Ahyoka se adelantó un paso, su voz cortando el aire como una hoja afilada. «Vienen porque mi primo no confía en los hombres blancos. Porque anoche vio lo que hicieron a la becerra de Bo y decidió que era hora de responder». Un murmullo airado corrió entre los colonos. El reverendo Bray se adelantó en su mula, señalando a Ahyoka con un dedo tembloroso. «¿Ves? Te lo dije. Están trabajando juntos. Ella admite que han estado espiando nuestras propiedades». «No estaban espiando», corrigió Ahyoka. «Estaban protegiendo. Después de que Bo salvó mi vida, algunos de mi gente decidieron vigilar para asegurarse de que no le hicieran daño. Y mira qué buen trabajo hicieron», se burló DeWitt. «Dejaron que matáramos tu ganado y talláramos amenazas en tu cerca». Bo sintió una ira fría corriendo por sus venas. «Ustedes no dejaron que nadie hiciera nada. Ustedes fueron los que lo hicieron». El silencio que siguió fue tan absoluto que Bo pudo escuchar el viento susurrando entre los mezquites. Los hombres montados se miraron entre sí, y Bo pudo ver la culpa en algunos rostros, aunque otros solo mostraron desafío. Finalmente, Jake Morrison habló, su voz defensiva. «Eso es una mentira. Los salvajes mataron tu ganado para enviarte un mensaje». «¿En serio?». Bo se acercó al poste donde había estado colgada la becerra. «¿Entonces los Comanche aprendieron a escribir en inglés?». «Porque el mensaje estaba tallado aquí mismo, en inglés perfecto». El silencio se prolongó, pero Bo no había terminado. «Y otra cosa, Jake. Los cortes en el animal no fueron hechos por alguien que sabía lo que estaba haciendo. Fueron torpes, hechos por alguien que quería que parecieran marcas tribales, pero que nunca había visto las verdaderas». DeWitt se irguió en su silla, su rostro adoptando la expresión de indignación justa que usaba cuando se sentía acorralado. «Estás acusando a ciudadanos americanos respetables de...». «Estoy acusando a cobardes de hacer el trabajo sucio en la oscuridad», interrumpió Bo. «Estoy acusando a hombres que no tuvieron el valor de enfrentarme cara a cara». Los guerreros Comanche estaban cerca ahora, lo suficiente para que Bo pudiera distinguir rostros individuales. Al frente cabalgaba un hombre joven con pintura de guerra en el rostro, sus ojos ardiendo con una furia apenas contenida. Tenía que ser Naako, el primo de Ahyoka que había perdido a su hermano en manos de soldados americanos. El grupo de guerreros se detuvo a unos 100 metros de distancia, formando su propia línea de batalla paralela a la de los colonos. Ahora Bo se encontraba literalmente atrapado en el medio, con 12 hombres armados a un lado y 20 guerreros Comanche al otro. Naako gritó algo en su idioma nativo, y Ahyoka le respondió con voz firme. El intercambio fue breve pero intenso, y Bo no necesitaba entender las palabras para captar el tono. Naako estaba furioso, demandando acción, mientras que Ahyoka trataba de calmarlo. «¿Qué está diciendo?», preguntó DeWitt, su mano moviéndose hacia su pistola. «Mi primo quiere saber por qué los hombres que mataron la becerra de Bo todavía están vivos», respondió Ahyoka. «Le estoy explicando que esta es una oportunidad para encontrar la verdad». «¿La verdad?», se rió amargamente Bradley. «La verdad es que ustedes han estado planeando atacarnos, y Ramsey ha estado ayudándolos». La acusación pareció ser la gota que derramó el vaso. Naako gritó otra orden, y los guerreros Comanche comenzaron a moverse, extendiéndose en una formación que efectivamente rodeaba a los colonos. Las lanzas se alzaron, los arcos se tensaron, y Bo pudo sentir que el momento de no retorno se acercaba rápidamente. «¡Todos! ¡Cálmense!», gritó Bo, su voz cortando el aire como un látigo. «Nadie tiene que morir aquí hoy». Pero DeWitt había llegado al límite de su paciencia y control político. Se irguió en su silla y desenfundó su pistola, apuntándola directamente a Ahyoka. «Esta farsa se termina ahora», gritó. «La salvaje viene conmigo como prisionera, y tú, Ramsey, vas a ser arrestado por traición». El mundo pareció moverse en cámara lenta. Bo vio el dedo de DeWitt tensándose en el gatillo. Vio a Naako alzando su lanza para arrojarla.
Vio a los otros colonos alcanzando sus armas. En unos segundos, Bitter Wash se convertiría en un campo de batalla donde morirían hombres de ambos lados. Pero entonces, una voz nueva cortó el aire como el rugido de un león. ¡Basta! Todos los ojos se volvieron hacia el este, donde una figura solitaria había aparecido en una pequeña elevación. Incluso a la distancia, la presencia del hombre era inconfundible. Viento Alto cabalgaba hacia ellos en su caballo de guerra, su tocado de plumas ondeando en el viento, su escudo pintado brillando bajo el sol. Pero no venía solo. Detrás de él, extendiéndose en una línea que parecía no tener fin, cabalgaban más guerreros comanche. Bo trató de contarlos, pero se detuvo cuando llegó a 50. Era más que una partida de guerra. Era un ejército. Viento Alto se acercó lentamente, con la dignidad majestuosa que solo podía venir de décadas de liderazgo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca para hablar sin gritar, se detuvo y miró a todos los hombres reunidos con una expresión que combinaba decepción y determinación. «Vine aquí esperando encontrar hombres», dijo, su voz profunda resonando en el aire inmóvil. «En cambio, encuentro niños jugando con fuego». DeWitt mantuvo su pistola apuntada hacia Agyoka, pero Bo pudo ver que su mano temblaba ligeramente. «Esto no es asunto tuyo, salvaje. Esta es tierra americana». Los ojos de Viento Alto se endurecieron. «Esta tierra era hogar de mi pueblo cuando tu abuelo todavía estaba aprendiendo a caminar. Pero no he venido aquí para discutir derechos de territorio». El jefe comanche miró directamente a Bo, y en sus ojos había una mezcla de respeto y tristeza. «Vine porque mi hija me contó de un hombre que salvó su vida sin buscar recompensa. Un hombre que mostró honor en un mundo que parece haberlo olvidado». Luego dirigió su mirada a DeWitt y los otros colonos. «Pero también vine porque mis exploradores me dijeron que ese mismo hombre estaba siendo amenazado por cobardes que mataron su ganado en la oscuridad y luego culparon a mi pueblo por su crimen». «¡Eso es mentira!», gritó Morrison, pero su voz sonaba desesperada. Viento Alto sonrió, pero no había humor en la expresión. «¿Es mentira? Entonces explícame por qué el corte en la garganta del animal fue hecho de izquierda a derecha, como lo haría un hombre diestro con un cuchillo. Mis guerreros cortan de derecha a izquierda, porque así nos enseñaron nuestros padres». Bo miró a DeWitt y vio comprensión y pánico luchando en el rostro del sheriff. El jefe comanche había identificado un detalle que Bo había pasado por alto, una prueba forense que demostraba que el animal había sido matado por un hombre blanco. «Y explícame», continuó Viento Alto, «¿por qué los símbolos tallados en el animal no significan nada en ningún idioma tribal que conozco? Son garabatos hechos por alguien que quería que parecieran marcas sagradas, pero que no tenía idea de lo que estaba haciendo». El silencio que siguió fue devastador. Incluso algunos de los colonos estaban mirando a DeWitt y sus compañeros más cercanos con expresiones de comprensión y disgusto. El reverendo Bray, que había permanecido callado durante este intercambio, finalmente habló con voz temblorosa. «Sheriff DeWitt, ¿es cierto lo que dice? ¿Realmente mataste el ganado de Bo para hacer que pareciera obra de los indios?» DeWitt miró alrededor del círculo de rostros, viendo la condena creciendo en los ojos de hombres que momentos antes habían estado dispuestos a seguirlo a la batalla. Su pistola todavía apuntaba hacia Agyoka, pero ahora el arma temblaba visiblemente en su mano. Yo estaba tratando de proteger al pueblo», farfulló, «tratando de mostrarles el peligro real que enfrentamos». «¿Matando ganado inocente y mintiendo sobre ello?», preguntó Bo, su voz llena de disgusto. «¿Esa es tu idea de protección?». DeWitt se volvió hacia Bo con ojos desesperados. «¿No entiendes? Si la gente piensa que puede haber paz con los salvajes, van a bajar la guardia, van a ser masacrados en sus camas». «¿Como lo fueron en Iron Creek?», preguntó Bo suavemente. «¿O en Sand Valley? ¿O en cualquiera de las otras aldeas que arrasamos durante la guerra?». La pregunta golpeó como un martillo. Varios de los colonos habían estado en esas campañas, habían visto lo que los soldados americanos eran capaces de hacer cuando se les daba rienda suelta. Viento Alto habló nuevamente, su voz llevando el peso de la historia y la experiencia. «He vivido lo suficiente para ver muchas guerras, sheriff. He visto lo que sucede cuando los hombres permiten que el miedo gobierne sus acciones. He visto aldeas enteras borradas del mapa, familias destruidas, niños huérfanos. Y siempre comienza igual, con mentiras dichas por hombres que creen que saben mejor que los demás.
Se adelantó unos pasos más y su voz se volvió más personal, más íntima. Mi hija me dijo que Bo Ramsey la salvó sin saber quién era, que le dio agua y comida sin pedir nada a cambio. Ese es el tipo de hombre que respeto, sin importar el color de su piel. Miró directamente a DeWitt. Pero tú, sheriff, has demostrado ser el tipo de hombre que mata en la oscuridad y culpa a otros por su cobardía. Ese es el tipo de hombre que desprecio. La pistola en la mano de DeWitt se movió ligeramente, y por un momento, Bo pensó que el sheriff podría ser lo suficientemente desesperado como para disparar. Pero entonces Ahyoka habló, su voz tranquila cortando la tensión como un cuchillo. No tienes que disparar, sheriff. Todos aquí ya saben qué tipo de hombre eres. Y tenía razón. Bo pudo ver en los rostros de los colonos que la magia se había roto, que las mentiras de DeWitt habían sido expuestas a la luz. Algunos parecían avergonzados, otros confundidos, pero ninguno parecía dispuesto a seguir luchando por una causa que ahora sabían que estaba basada en falsedades. Lentamente, DeWitt bajó su arma. Su rostro estaba pálido y parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. «Esto no ha terminado», dijo, pero su voz sonaba hueca, sin convicción. «Sí», respondió Viento Alto. «Ha terminado, al menos por ahora». El jefe comanche hizo una señal con la mano, y sus guerreros comenzaron a retirarse lentamente, manteniendo su formación pero alejándose del punto de confrontación. Naako parecía decepcionado por la falta de batalla, pero obedeció las órdenes de su jefe. Los colonos también comenzaron a dispersarse, algunos murmurando entre sí, otros simplemente cabalgando hacia el pueblo en silencio. El reverendo Bray se acercó a Bo antes de irse. «Lo siento, Bo», dijo suavemente. «Me dejé llevar por el miedo, por hombres que sabían cómo usar ese miedo para sus propios fines». Bo asintió. «El miedo puede hacer que los hombres buenos hagan cosas terribles, reverendo. Lo importante es aprender de ello». Pronto, solo quedaron Bo, Mule, Ahyoka y Viento Alto, en el área donde momentos antes había parecido inevitable una batalla sangrienta. El sol se había movido hacia el oeste, y las sombras se alargaban, marcando el final de un día que había cambiado todo. Viento Alto se acercó a Bo y extendió su mano. «Has demostrado ser un hombre de honor, Bo Ramsey. Mi pueblo no olvidará eso». Bo estrechó la mano del jefe, sintiendo la fuerza y dignidad en su apretón. «Espero que esto sea el comienzo de algo mejor entre nuestros pueblos». «Tal vez», respondió Viento Alto, «pero será un camino largo y difícil. Hay mucho odio que superar, mucha desconfianza que sanar». Ahyoka se acercó a su padre. Luego miró a Bo una última vez. «La piedra de habla que te di todavía significa algo. Si alguna vez necesitas hablar con nosotros, úsala». Con eso, padre e hija montaron sus caballos y comenzaron a alejarse. Pero antes de desaparecer en la distancia, Viento Alto se volvió una vez más. «Bo Ramsey», gritó, «la próxima vez que llueva planta semillas. Es tiempo de que crezcan cosas nuevas en esta tierra». Y entonces se habían ido, dejando solo el eco de cascos y el susurro del viento a través de los mezquites. Bo se quedó parado con Mule, mirando hacia el horizonte donde las figuras de los jinetes comanche se desvanecían en la distancia ondulante del calor. «Bueno», dijo Mule finalmente, «eso fue interesante». Bo se tocó la piedra de habla en su bolsillo, luego miró hacia las nubes que se estaban formando en el horizonte occidental. Por primera vez en semanas, parecían nubes de lluvia. «Sí», acordó, «muy interesante». Las nubes que Bo había visto formándose en el horizonte occidental no habían sido una ilusión. 3 días después del enfrentamiento en Bitterwash, el cielo se abrió y derramó la primera lluvia real que había visto esta parte de Texas en más de 2 meses. Bo se despertó con el sonido de las gotas golpeando el techo de hojalata de su cabaña, un sonido tan dulce y familiar que por un momento pensó que estaba soñando. Se levantó y salió al porche, dejando que las gotas frescas le golpearan el rostro. El aire olía a tierra húmeda y posibilidades nuevas, y por primera vez en semanas, Bo sintió algo parecido a la paz asentándose en su pecho. La lluvia caía suavemente pero constantemente, empapando la tierra seca y llenando los charcos que se formarían en los surcos y depresiones del terreno. Mule apareció desde el establo, con el sombrero goteando y una sonrisa en el rostro.
Maldito si no es el sonido más hermoso del mundo, gritó por encima del ruido de la lluvia. Bo asintió, pero sus ojos estaban fijos en algo más. A lo lejos, apenas visible a través de la cortina de lluvia, podía ver una figura solitaria cabalgando hacia el rancho. Su corazón se aceleró cuando reconoció la silueta grácil y la forma de montar inconfundible. Agioka se acercó lentamente, su caballo caminando con cuidado en el terreno ahora resbaladizo. Llevaba una capa de cuero que la protegía de la lluvia, pero su rostro estaba descubierto, y Bo pudo ver que también estaba sonriendo. Se detuvo cerca del porche, lo suficientemente cerca para hablar sin gritar por encima de la lluvia. Viento Alto dijo que cuando lloviera, sería tiempo de plantar semillas. Bo bajó del porche, sin importarle que la lluvia empapara su camisa. Traje algunas cosas que podrían interesarte. Agioka desmontó y sacó una bolsa de cuero de sus alforjas. Estaba llena de semillas, mezquite, salvia, flores silvestres nativas y otras plantas que Bo no reconocía, pero que sabía que pertenecían a esta tierra tanto como los Comanche, que las habían recolectado. Mi abuela dice que estas semillas han estado esperando la lluvia adecuada durante generaciones, explicó Agioka. Dice que cuando se plantan con las intenciones correctas, pueden crecer hasta convertirse en algo hermoso. Bo tomó un puñado de las semillas, sintiendo su peso pequeño pero significativo en su palma. ¿Y cuáles serían las intenciones correctas? Agioka lo miró con esos ojos oscuros que habían visto tanto dolor y tanta esperanza. Espero que crezcan como símbolos de que es posible que cosas diferentes vivan juntas en la misma tierra, que la cooperación puede ser más fuerte que el conflicto. Pasaron la siguiente hora plantando semillas a lo largo del borde de la propiedad de Bo, donde su tierra se encontraba con el territorio que tradicionalmente habían usado los Comanche para cazar y acampar. Era trabajo húmedo y embarrado, pero ninguno de los dos parecía importarle. La lluvia seguía cayendo, suave pero persistente, como si la tierra misma estuviera bendiciendo sus esfuerzos. Mientras trabajaban, hablaron. Agioka le contó sobre su gente, sobre las tradiciones que habían mantenido vivas durante generaciones de conflicto y desplazamiento. Bo le habló de su tiempo en el ejército, de las cosas que había visto y hecho que todavía lo atormentaban, y de cómo encontrar este lugar le había dado una segunda oportunidad de ser el hombre que quería ser. Mi padre está preocupado, admitió Agioka mientras plantaba semillas de flores silvestres cerca del nuevo poste que Bo había instalado para reemplazar el que había sido dañado. Dice que la paz es más difícil de mantener que la guerra, porque requiere que las personas cambien sus corazones, no solo sus acciones. Bo asintió, limpiándose las manos embarradas en su camisa. Tu padre es un hombre sabio. Es más fácil odiar que entender, más fácil temer que confiar. Pero no imposible, dijo Agioka. Tú eres la prueba de eso. Un ruido de cascos los hizo mirar hacia arriba. Desde el pueblo se acercaba un pequeño grupo de jinetes, pero esta vez no venían con la urgencia y agresión que había caracterizado las visitas anteriores. Se movían lentamente, con cuidado en el terreno resbaladizo, y Bo pudo ver que no llevaban armas visibles. Al frente cabalgaba el reverendo Bray, seguido por Tom Bradley, y otros 3 hombres que Bo reconoció como comerciantes y ganaderos del pueblo. Notablemente ausente estaba el sheriff DeWitt, quien, según los rumores que habían llegado a Bo, había sido persuadido por el consejo del pueblo para tomarse unas vacaciones indefinidas de sus deberes. El grupo se detuvo a una distancia respetuosa, y el reverendo Bray desmontó. Se acercó con paso vacilante, su rostro mostrando una mezcla de determinación y nerviosismo. Bo, dijo, quitándose el sombrero a pesar de la lluvia. Señorita Agioka, esperaba encontrarlos aquí. Bo se incorporó, manteniéndose alerta pero no agresivo. Reverendo, ¿qué puedo hacer por ustedes? Bray miró las semillas en las manos de Bo, luego las plantas recién plantadas a lo largo de la cerca. Hemos venido, es decir, el pueblo ha enviado a una delegación para hablar sobre lo que pasó hace unos días. ¿Qué hay que hablar?, preguntó Bo. La verdad salió a la luz. DeWitt y sus amigos fueron expuestos como mentirosos y cobardes. Sí, admitió Bray, su voz apenas audible por encima de la lluvia. Y queremos disculparnos por haber sido engañados tan fácilmente, por haber permitido que el miedo nublara nuestro juicio. Tom Bradley se adelantó,
manteniéndose montado pero inclinándose hacia adelante en su silla. No todos estuvimos involucrados en lo que hizo DeWitt, Bo, pero todos permitimos que sucediera al no hacer las preguntas correctas. Agioka se puso de pie, sacudiéndose la tierra de las manos. ¿Y qué planean hacer al respecto? Los hombres intercambiaron miradas incómodas. Finalmente, Bray habló de nuevo. Hemos estado hablando. El Consejo del Pueblo, algunos de los ganaderos más grandes, las familias que han estado aquí más tiempo. Pensamos que tal vez sea hora de intentar un enfoque diferente. ¿Qué tipo de enfoque?, preguntó Bo, aunque ya tenía una idea de a dónde se dirigía la conversación. Un tratado, dijo Bradley. No oficial, ¿entiendes? El gobierno federal no nos permitiría negociar formalmente, pero tal vez un acuerdo entre vecinos, algo que permita que ambos grupos usen la tierra sin conflicto. Bo miró a Agioka, tratando de leer su expresión. Sus ojos mostraban interés cauteloso, pero también escepticismo. ¿Qué tipo de acuerdo?, preguntó ella. Bray se aclaró la garganta nerviosamente. Bueno, hemos identificado varias áreas que no están siendo utilizadas activamente por ninguno de los dos grupos. Tierra entre asentamientos, cerca de fuentes de agua, lugares donde tradicionalmente han cazado pero que no son esenciales para la expansión del pueblo. Y pensamos que tal vez podrían establecerse como zonas neutrales, lugares donde ambos grupos pueden ir por agua, para comerciar, para resolver disputas sin violencia. Bo sintió una chispa de esperanza encendiéndose en su pecho. ¿Están hablando de comercio real? ¿No solo tolerancia? Bradley asintió. Su gente conoce esta tierra mejor que nadie. Saben dónde encontrar plantas medicinales, cómo predecir el clima, técnicas de caza que nosotros hemos olvidado o nunca aprendimos. Y nosotros tenemos herramientas, productos manufacturados, acceso a mercados más grandes. Es una idea interesante, dijo Agioka cuidadosamente, pero tendría que discutirse con mi padre y el Consejo Tribal, y tendría que haber garantías reales, no solo promesas. Por supuesto, dijo Bray. Entendemos que esto tomaría tiempo, confianza que se construye lentamente, pero pensamos que el incidente de la semana pasada demostró que ambos lados tienen más que ganar de la cooperación que del conflicto. Uno de los otros hombres, un ganadero llamado Samuel Cross, se adelantó. Bo, sabemos que esto te pone en una posición difícil. Ser el intermediario entre dos grupos que han estado en guerra durante décadas no es fácil. Bo miró las semillas que todavía tenía en la mano, luego las plantas que él y Agioka habían estado plantando. No es más difícil que intentar cultivar algo en tierra que ha estado empapada de sangre durante demasiado tiempo. La lluvia comenzó a amainar, cambiando de un aguacero constante a una llovizna suave. Los hombres del pueblo comenzaron a hacer preparativos para irse, pero antes de montar, Bray se acercó una vez más a Bo. «Hay algo más», dijo en voz baja. DeWitt, antes de irse del pueblo, hizo algunas amenazas. Dijo que esto no había terminado, que tenía amigos en el gobierno territorial que no estarían contentos con los acuerdos con salvajes. Bo sintió que su estómago se tensaba. ¿Qué tipo de amenazas? Habló de traer tropas federales, de una investigación sobre actividades antiamericanas en el condado. Podría estar fanfarroneando, pero pensé que deberías saberlo. Agioka había escuchado la conversación, y sus ojos se endurecieron. Mi padre necesita saber esto. Si vienen soldados, si hay una investigación federal, podría arruinar cualquier oportunidad de paz antes de que tengamos la oportunidad de intentarlo. Terminó Bo. Los hombres del pueblo se fueron, dejando a Bo y Agioka de pie en la lluvia suave, contemplando las implicaciones de lo que habían aprendido. El momento de esperanza que habían sentido momentos antes ahora estaba templado por la realidad de las fuerzas más grandes que podrían estar trabajando en su contra. ¿Qué piensas?, preguntó Bo. Agioka miró las semillas recién plantadas, luego hacia el horizonte donde las nubes de lluvia se estaban disipando, revelando parches de cielo azul. Pienso que mi abuela tenía razón sobre las semillas, que algunas han estado esperando la lluvia correcta durante generaciones, pero también pienso que una vez que empiezan a crecer, hay que protegerlas de las tormentas que vendrán. Bo asintió, entendiendo la metáfora. Entonces las protegeremos. ¿Nosotros? Bo se volvió para mirarla directamente. Si quieres, si crees que vale la pena intentarlo. Agioka sonrió.
la primera sonrisa verdaderamente sin reservas que Bo había visto en su rostro. Creo que algunas cosas valen la pena intentar, incluso si no estás seguro de que funcionarán. Esa noche, después de que Ahyoka se fuera para reportar a su padre sobre la propuesta del pueblo, Bo se sentó en su porche con una taza de café y observó las estrellas que ahora eran visibles a través de las nubes que se disipaban. La lluvia había dejado el aire limpio y fresco, y por primera vez en meses, pudo escuchar el sonido del agua corriendo en arroyos que habían estado secos durante demasiado tiempo. Mule se unió a él, con su propia taza de café y una expresión pensativa. ¿Crees que funcionará?, preguntó. Esta cosa de la paz entre los pueblos. Bo consideró la pregunta por un largo momento. No lo sé. Hay mucha historia que superar, mucho odio de ambos lados. Y ahora tenemos que preocuparnos por DeWitt y cualquier problema que pueda causar desde fuera. Pero hace una semana, parecía imposible que Comanche y colonos pudieran estar en el mismo lugar sin matarse entre sí. Y sin embargo, ahí estuvimos, hablando en lugar de disparar. Mule asintió lentamente. Supongo que eso es algo. Es un comienzo, corrió Bo. Y a veces, un comienzo es todo lo que necesitas. A la mañana siguiente, Bo despertó para encontrar que la lluvia había terminado completamente, dejando un mundo lavado y renovado. El sol brillaba en charcos que reflejaban el cielo, y el aire estaba lleno del aroma de la tierra húmeda y la vegetación que reverdecía. Salió a inspeccionar las semillas que él y Ahyoka habían plantado el día anterior, esperando que tal vez, con suerte, pudiera ver algunos primeros brotes. Lo que encontró lo hizo detenerse en seco. A lo largo de toda la línea donde habían plantado, pequeñas plantas verdes ya estaban emergiendo de la tierra. Era imposible. Las semillas no podían haber germinado tan rápido, pero ahí estaban, pequeños brotes de vida nueva empujando hacia la luz del sol. Bo se arrodilló para examinar más de cerca una de las plantas, maravillándose de su resistencia y determinación. Mientras estaba allí, escuchó el sonido de cascos aproximándose y levantó la vista para ver a Ahyoka cabalgando hacia él. Se detuvo cerca de donde él estaba arrodillado y desmontó, su rostro mostrando el mismo asombro que Bo sentía. ¿Cómo es posible?, preguntó, arrodillándose junto a él. No lo sé, respondió Bo. Tal vez algunas semillas han estado esperando tan tiempo que cuando finalmente encontraron las condiciones adecuadas, crecieron más rápido de lo que nadie pensaba que era posible, terminó Ahyoka. Se quedaron allí por un momento, dos personas de mundos diferentes, admirando el milagro pequeño pero significativo de la vida nueva emergiendo de la tierra empapada de lluvia. En la distancia, Bo podía escuchar los sonidos de la vida reanudándose, pájaros cantando, ganado mugiendo, el viento susurrando entre los mezquites. Mi padre quiere reunirse contigo, dijo Ahyoka finalmente, y con algunos de los hombres del pueblo. Dice que si vamos a intentar esto, debemos hacerlo correctamente. Bo asintió, pero sus ojos seguían fijos en las plantas emergentes. ¿Sabes qué? Creo que tal vez tu abuela tenía razón sobre más que solo las semillas. ¿Qué quieres decir? Bo se puso de pie, limpiándose la tierra de las manos. Creo que tal vez algunas cosas han estado esperando las condiciones adecuadas para crecer durante mucho tiempo. La paz, la comprensión, la confianza. Y tal vez, solo tal vez, estamos empezando a crear esas condiciones. Ahyoka sonrió y también se puso de pie. Entonces, será mejor que cuidemos bien estas plantas, tanto las que están en el suelo como las que están creciendo entre nuestros pueblos. Bo miró hacia el horizonte, donde podía ver humo elevándose del pueblo en la distancia. Pero esta vez no era el humo de la ira o el miedo. Era el humo de cocinas y forjas, de la vida cotidiana continuando como siempre lo había hecho. Tal vez Viento Alto tenía razón. Tal vez era tiempo de que crecieran cosas nuevas en esta tierra. Y tal vez, con cuidado y paciencia y un poco de fe, algunas de esas cosas nuevas podrían echar raíces lo suficientemente profundas como para sobrevivir a las tormentas que seguramente vendrían. El río Pecos seguía fluyendo, ya no indiferente, sino llevando consigo la promesa de la lluvia que había caído y la vida nueva que había hecho posible. Y en los márgenes de ese río, donde la tierra de Bo se encontraba con el territorio tradicional de los Comanche, pequeñas plantas verdes se alzaban hacia el sol, símbolos silenciosos de que incluso en la tierra más dura, bajo las condiciones adecuadas,
podían crecer cosas hermosas. El futuro seguía siendo incierto, lleno de desafíos y peligros potenciales. Pero por primera vez en años, Bo Ramsey se sentía esperanzado. Había plantado semillas, tanto literales como metafóricas, y ya estaban comenzando a crecer. Era suficiente. Por ahora, era más que suficiente. A continuación, tenemos 2 historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.